Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 8ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, buen día, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Y hoy en nuestro episodio número 103. Bienvenido, Héctor, bienvenido, Gaby. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, Juan. 8ª temporada. Ya estamos a unas semanas de concluir la 8ª temporada, mi querido Juan, queridos amigos. Y el día de hoy nos traemos un temazo, ¿no? Como dicen por ahí, un súper tema del cual vamos a aprender. Y fíjate, está bien interesante, Juan, porque yo lo veo como, para aquellas personas que nos están escuchando, si estás viviendo alguna situación que te estresa o que te tiene un poco con, híjole, no la estoy pasando tan padre en el trabajo, te podrías llevar de acá un par de tips para poder pasar mejor esta situación. Pero por otro lado, si el día de hoy tú empleas gente y sabes que eventualmente las cargas de trabajo, el volumen de trabajo o inclusive hasta el mismo estrés de las situaciones que están alrededor del trabajo, pues recientemente una pandemia, temas de inflación, por todos lados se está metiendo el estrés. Entonces, el día de hoy, pues tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Gaby Picot, que vamos a hablar justo de cómo tener salud mental en el trabajo, mi querido Juan. Entonces, episodio, yo te diría, con un gran tema en el que todos nos podemos llevar tips espectaculares para seguir desarrollando y creciendo, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues Gaby, bienvenida. Un gusto tenerte por acá con nosotros el día de hoy. Ahora sí, desde la frontera, más allá de la frontera en México, ¿no? Sí, bien lejos acá con el frío. Un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias por invitarme. Al contrario, Gaby. Bueno, para aquellos que no conocen a Gaby, bueno, Gaby es manager de recursos humanos, dedicada pues sobre todo a educar adultos, a ser mentor. Tiene más de 18 años de experiencia entre México y Canadá y ha diseñado pues miles de pues experiencias de aprendizaje, tanto para compañías, para personas que pues se quieren ir desarrollando. Es fundadora de Connect. Y bueno, pues lo que hace mucho es cómo liga esta experiencia entre pues las intenciones y las realidades y las experiencias que quiere tener la gente. Y es como Gaby ha ayudado a cientos de personas pues a crear, ¿no? Ha trabajado como HR manager en entrenamiento para compañías multiculturales como Praxair, Braden, DBG en Canadá y actualmente en Sparrow Acoustics, ¿no? Acoustics, perdón. Y es también, pues, es una exploradora, pues, de tiempo completo y le gusta estar aprendiendo, pues, en toda su vida. Gaby ama, pues, conectar con la gente, por eso está hoy con nosotros, compartir experiencias, compartir conocimientos y además, pues, generar ese networking de aprendizaje que desde Halifax, pues, ayuda a gente justo a esto, ¿no? Mediante LinkedIn y entre otras redes sociales, pues, ayuda a la gente a aprender, a seguir aprendiendo, a seguir desarrollándose. Entonces, seguramente Gaby tiene mucho que compartirnos, ¿no, Héctor? Bienvenida nuevamente, Gaby. Gracias. Así es. Y bueno, para abrir bocado, dicen por ahí, de conocimiento, mi querida Gaby, la primera pregunta que queremos hacerte justo es esa, ¿no? ¿Qué es esto de tener salud mental en el trabajo para ti? Que en tu experiencia, ¿qué te has encontrado sobre este tema? Pues para empezar, quiero hacer ahí un disclaimer y decirle a la gente que no soy psicóloga clínica, no soy doctora. Estoy aquí pues para compartirles mi punto de vista como empleada, pero también como RH, como recursos humanos y pues de todos los esfuerzos, ¿no? Que se pueden hacer o se tienen que hacer en las organizaciones. Pues para empezar, la salud mental en el trabajo es súper importante porque pues es igual de importante que la salud física, ¿no? Porque sin esa salud física, ¿cómo vamos a poder pues poder desempeñarnos, dar nuestro mejor rendimiento en el trabajo? Y pues pasamos tantas horas en el trabajo, tantas horas conviviendo. Entonces, la salud mental en el trabajo, cuando alguien está pues completo, cuando alguien tiene esta salud, una buena salud mental en el trabajo se refleja, bueno, para empezar, en el desempeño, cómo trata a los demás, cómo se relaciona a los demás, pero también
ese sentido que nos dé el trabajo de productividad. O sea, de sentirnos que estamos haciendo algo que nos gusta, o a lo mejor si en ese momento no algo que nos gusta, que estamos siendo productivos y que estamos en un ambiente de bienestar. Entonces, creo que bienestar va a ser una palabra clave en todo el episodio, pero también en general en el tema. Y pues también por el otro lado, cuando una persona en el trabajo no se siente en bienestar o no tiene esta salud mental, pues entonces va a afectar muchísimo, va a sentirse que está en un ambiente eh, pues que lo estresa, en un ambiente tóxico, y las empresas podemos contribuir mucho a que los empleados, o sea, los humanos que están apoyando esa estrategia de negocio, se puedan sentir bien, se puedan sentir seguros y pues que puedan desempeñar sus funciones. Órale, sí, está espectacular porque al final, como esté la persona, Gaby, seguramente es como va a haber desempeño, porque de pronto es como presiono, presiono, presiono para tener resultados, pero quién sabe qué tan sustentable es. Pero ahora cuando dices, oye, presto atención hacia el bienestar, busco que a través de seguramente políticas o actividades del entorno laboral se vayan cuidando esos componentes relacionados al bienestar del colaborador, pues eventualmente puedes tener un mejor performance, puedes hablar pues de diferentes componentes que permitan a la empresa crecer. Hace un par de horas tenía una conversación con un amigo y decía que justo de las 170 empresas que tienen más de 100 años en el mercado, una de las cosas en las que se enfocan justamente tiene que ver con este tema de crecer de manera sostenida, es decir, no hipotecar el corto plazo, el largo plazo por situaciones, perdón, de corto plazo, y que de pronto tiene que ver con eso, incorporar nuevas herramientas y nuevos componentes que permitan tener justo bienestar en los colaboradores. ¿Qué te parece, Juan? Lo importante que dices, creo que tiene que ver con que las empresas ya se están preocupando realmente, ¿no? Algo que hablábamos en uno de nuestros episodios. En algún momento de la vida se preocupaba unas personas o un área, como en la que nos toca trabajar a nosotros, ¿no? Como recursos humanos íbamos y decíamos, oye, es que la gente está así, la gente se siente así. Decíamos, sí, pero, la organización hace algunos años decía, pues sí, pero estamos creciendo, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? O sea, que sigamos creciendo y esto se va a seguir trabajándose, a la gente se le va a pasar inclusive, llegábamos a decir, ¿no? O sea, en las organizaciones. Sin embargo, en los últimos años, y sobre todo después de vivir un evento, digamos, por así decirlo, tan traumático como una pandemia, ¿no? Que no fue de 1, 2 días, 2, 3 semanas, sino fue de un buen tiempo y de que realmente las economías se movieron, las empresas se movieron, las escuelas se movieron, los modos de vivir se movieron totalmente, pues vino realmente a generar cambios importantes, inclusive estos cambios en estos paradigmas o en estos mindsets de pues, la gente tiene que estar todo el tiempo y tiene que estar produciendo. Y decía Gaby hace un ratito, puede gustarles o pueden gustarles, pero sentirse productivo, o sea, que le dé sentido de productivo. Pero si no me gusta y no soy productivo, pues ahí viene pues algo todavía más crucial o más crítico, ¿no, Gaby? Y por eso es preguntarte un poco en tu experiencia en las compañías en las que has estado, lo que estás viendo en este medio ambiente, con la gente que has entrenado, desarrollado, ¿qué es lo que están haciendo como estas mejores prácticas las empresas para mejorar o generar una mayor salud en el trabajo? Híjole, de ser una probablemente respuesta sencilla, se puede complicar porque pues es como la felicidad en el trabajo, ¿no? O sea, ¿quién es el dueño de la salud mental en el trabajo? ¿El empleado o el empleador? Entonces, híjole, hay mucha conciencia ahora, bueno, sobre todo en estos países, Canadá, Estados Unidos, etcétera, países del primer mundo, se está despertando mucho en México, en Latinoamérica, pero a final de cuentas también hay que reconocer que, como decías, oye, pues si no fuera un ambiente tóxico de trabajo, pero estás en un lugar donde a lo mejor ni tienes las habilidades, ni te gusta, te queda 3 horas de tu casa, o sea, vas a estar totalmente estresado y por más políticas, actividades que pueda haber en el trabajo, pues probablemente te vas a sentir estresado, ansioso y va a influir en tu persona
cómo te relacionas con tu ambiente, pero también en el trabajo. Así es que, pues, nunca dejemos de lado esa responsabilidad que nos toca. Es una responsabilidad compartida de nosotros como trabajadores. Y bueno, pues por el lado de la empresa, sí hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces yo estaba pues allá en México, trabajé casi 14 años en México en recursos humanos y luego me vengo para acá y descubro un mundo bien diferente donde, pues para empezar, sí hay algunas diferencias en recursos humanos y una de esas es pues prestarle mucha atención a la salud mental. Para empezar, por ejemplo, las discapacidades. O sea, por ejemplo, aquí en Canadá, el 30% de las incapacidades que se presentan en el trabajo son relacionadas con salud mental. Psiquiátricas. Entonces, imagínate cuando hemos visto en México que alguien diga, oye, pues te traigo mi receta de incapacidad del IMSS porque tengo estrés laboral o ya tengo burnout o X enfermedad mental. Todavía no llegamos ahí, deberíamos de estar ahí, porque a final de cuentas, así como, no sé, alguien tiene una enfermedad del corazón, pues se enfermó el corazón, se enferma el hígado, oye, también se enferma el cerebro. Y sigue habiendo tanto estigma sobre este tema que está impresionante y creo que no va a cambiar mucho hasta que primero, como sociedad, empecemos pues a entender que el cerebro es un órgano, se enferma, hay que buscar ayuda y que también representa una discapacidad en el trabajo. Y esas discapacidades, así como, por ejemplo, podemos contratar a alguien que tiene una barrera visual, una barrera de aprendizaje, que eso casi ni se habla. Ahí es de entrar en tema de diversidad e inclusión, pero es que tiene todo que ver. O sea, ¿cómo estamos incluyendo en el trabajo? Bueno, para empezar, diversidad. ¿Cómo estamos reconociendo que sí hay personas que tienen una enfermedad mental que están trabajando? O sea, para empezar ahí tenemos que asumir como empleadores, trabajadores, colegas y como recursos humanos que de entrada va a haber alguien en el trabajo que padezca de alguna enfermedad mental. Y no hablamos de esto, o sea, ¿cuántas veces hablamos de esto? A pesar que esté la NOM 035, que llegó la NOM, pero no tenía ni pies ni cabezas en los primeros años, en el 2018, y entonces, pues decías, oye, está bien padre la NOM, porque pues ahora sí ya el bienestar y la salud mental de la persona, pero trabajando 365 días y luego únicamente tiene 6 días de vacaciones al año. Cuando México es el país así de que está casi que al último de la lista con días de vacaciones. Entonces, ¿cómo vas a tener salud mental si no te despejas, si no te relajas, si no le das oportunidad a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu de que estén en otro canal? Entonces, pues sí, como ves, hay muchísimo que hablar del tema, pero creo que en México, ¿qué se puede hacer o cuáles son las mejores prácticas? Pues primero reconocer eso. O sea, hay personas en tu organización que padecen en estos momentos de una enfermedad mental. Y no nada más en el trabajo, o sea, en todos lados, caminando, o sea, puede ver a alguien cuando vas al dentista, lo que sea. Desde ahí empezar, y creo que ya se aprobó en México. Y no me equivoco, creo que ya se aprobó esto de que ya van a haber más días de vacaciones. Entonces, esa ya es un súper logro, pero les puedo decir más. Pero ¿ustedes qué opinan? Fíjate que está bien interesante lo que comentas, ¿no? Porque al decir es una corresponsabilidad, me lleva no solo a los días de vacaciones que podemos tener más o menos, porque legalmente pues tenemos ciertos días. El tema es que no nos lo tomamos. Hay gente, yo en una de las empresas que trabajé, hay gente que tenía acumuladas muchos días de vacaciones porque pues nunca había salido de vacaciones. Entonces, las vacaciones estaban ahí. Es más, esa empresa daba más allá de la ley y la gente no se las tomaba. Entonces, es muy interesante que dices, es una corresponsabilidad y tiene que ver con eso, ¿no? A veces dice, es que el jefe no me deja. Bueno, a veces yo no las pido porque trabajo siempre va a haber y mucho. Y qué bueno que haya y ojalá que siga habiendo. Pero pues al final nuestra mente necesita desconectarse y
realmente generar eso para no ocasionar eso otro. O la otra, gente que se va de vacaciones, pero te dice, pero voy a estar conectado por cualquier cosa, ¿no? Y entonces está al pendiente del mail, de la computadora, se lleva la computadora casi a la alberca para estar ahí al pendiente, no vaya a surgir algo urgente. O gente que incluso se va de vacaciones con un sentimiento de culpa y ni siquiera avisa que se va de vacaciones. A mí me ha tocado algunos líderes en algunos negocios que luego dicen eso, ¿no? O sea, y dices, bueno, pues entonces, ¿quién es el responsable de la salud mental? Y por otro lado, me tocó estar en otra compañía totalmente diferente. El director general se movió de vacaciones y nadie le hablaba, o sea, se resolvía todo entre los que nos quedábamos cubriendo su lugar. Ahí pues se hacía un comité, algo para alguna toma de decisiones crítica, o si de plano era demasiado crítico, que no me tocó ninguna vez, pues le hablabas y le decías, hay este tema, porque pues él decía, si surge algo súper urgente de vida o muerte, sí me conecto con mucho gusto, si no, no, ¿no? Y todos sabíamos cómo localizarlo, no era de que no nos decía cómo localizarlo, pero entonces tiene que ver mucho con cómo realmente nosotros nos hacemos también responsables. Y por otra parte, en el tema ya cuando tengo el tema de salud mental, pues también como que somos los duros, somos los estoicos, somos los que no nos pasa nada, y entonces, sobre todo en un ambiente más machista como el que se vive en Latinoamérica todavía, ¿no? No me duele nada, no me pasa nada, y entonces yo puedo y yo hago, y yo soy el que resuelvo todo, y nadie, ¿no? O sea, ¿cómo yo me voy a enfermar? Y peor aún, ¿cómo voy a ir con todavía se dice, con el loquero, cuando no es un loquero, ¿no? Cuando es un psicólogo y es alguien que te va a ayudar a que, pues, puedas ir mejorando tu salud mental, ¿no, Héctor? Sí, pues por todos lados, Juan y Gaby, se estructuran maneras de poner el tema sobre la mesa y empezar a atenderlo. Inclusive, ya el día de hoy vemos a varias organizaciones que no solamente abren estos espacios para gozar de las vacaciones y lo que ya comentaron ustedes, sino que también provocan actividades dentro de los horarios de trabajo para poder despejar un poco, ¿no? Y tienen espacios ahí de co-creación y tienen espacios para jugar un rato, qué sé yo, billar, futbolitos, por ejemplo, en algunos espacios, o hay espacios de coworking en formatos diferentes donde puedes trabajar de manera más creativa. Ya empezamos a ver eso de manera importante y es que pues hay como parte de digamos, de las consecuencias de no cuidar este tema del estrés laboral, pues ya empezamos a escuchar o hemos escuchado algunos conceptos que tienen que ver justo con las enfermedades que se derivan de ahí, ¿no? Y justo para allá va un poco mi pregunta, Gaby, porque yo escucho hablar sobre este tema del burnout, sobre este tema del estrés laboral. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué características hay entre una y otra o son lo mismo? Pues ahí va a través del disclaimer, ¿no? Desde lo que entiendo, pues el estrés, pues es una, dicen por ahí, el estrés es una acumulación del presente y la ansiedad del futuro. Entonces el estrés pues llega a un momento en que tienes tantas presiones, tantas tareas, tantas cosas que entregar, tantas cosas que hacer, que pues se puede volver crónico, ¿no? Ya estar como que en un estado de alerta, en un estado de tensión, donde obviamente puede desencadenar también algo físico, o sea, alguna enfermedad física. Y el burnout, pues puede ser que ya tengas tanto estrés que tu cuerpo se siente pues sin energía, o sea, quemado, pues es la traducción, ¿no? Se siente quemado, sin energía, que a lo mejor no tienes ni la suficiente energía para poder dormir bien, tu cuerpo a lo mejor no tiene la suficiente energía para poder hacer bien la digestión, o empieza por ahí, no sé, a relacionarse con el sistema autoinmune, etcétera. Entonces, pues creo que estas dos cosas o situaciones se tienen que reconocer en el trabajo. O sea, el estrés es bueno porque si tienes algo que entregar y la fecha de entrega es para 2 días, pues bueno, ese estrés te va a ayudar a moverte y a sacarlo a tiempo. Pero si es un estrés que está constante, que no se va, que es crónico, porque eres una persona que te autoestresas, te automotivas a ya vivir así, como decía Juan hace rato, de que, pues yo me voy de vacaciones, pero ahí voy a estar, ¿eh? Ahí voy a estar conectado. O también a veces he conocido personas o compañeros de trabajo que dicen,
No, pues es asueto, pero yo como quiera voy a estar trabajando, siempre me toca trabajar y es que no sé qué, me como un gusanito, como decían hace mucho, estoy triste con un gusanito. Pero pues también son personas, estas personas muchas veces, porque también puede ser una empresa tóxica, un lugar tóxico, pero también hay empleados que tienen como no sé, síndrome, no sé, del héroe, o que quieren ser los héroes, o decir, bueno, aquí estoy y voy a hacer más que los demás y quiero que me vean que estoy sufriendo, y por eso no me voy de vacaciones y por eso no tomo vacaciones, o si me voy, voy a leer todos los correos y todos los voy a responder y voy a estar ahí. Entonces creo que es importante que se le ponga atención a estas dos cosas. Y fíjate, muchos de estos héroes se les reconocen en los trabajos. Ay, es el que más trabaja, deberías de ser como esa persona. Pero en realidad, pues algo no anda tan bien. Claro. Y desde ahí, y nosotros como recursos humanos, pues tampoco podemos ser los héroes, porque si no, ¿qué ejemplo es el que estamos dando? Tenemos que estar bien nosotros. Y ese estar bien también significa pues reconocer, a ver, ¿cuál es mi estado de salud mental? ¿Estoy bien? Si no estoy bien, pues voy a buscar esta ayuda. Te voy a comentar algo, o sea, hace muchos años, hay una pequeña historia, hace muchos años los de recursos humanos, pues ahí estábamos en reclutamiento, obviamente pues mucha gente empieza como empecé yo en reclutamiento, y tenía una compañera, pero así con superheroína y me quedo 5 horas después de que se acabe la hora de trabajo y demás. Entonces, no nos damos cuenta por qué era lo que estaba atravesando y en una de esas presenta una terna de candidatos a los directores. Estábamos en el corporativo y por primera vez le habían dicho, ¿sabes qué? Su rendimiento y desempeño era impresionante. Por primera vez le habían dicho, no, quiero otra terna, busca más candidatos. Y entonces, pues esa persona se va al baño y empieza a llorar inconsolable, entonces yo voy a ver qué está pasando, y digo, tratando de ayudar, ¿no? Y entró una crisis que con estos, pues ya no eran ni pensamientos, o sea, ya queriendo actuar de, pues no merezco vivir, así no debe ser mi vida, estoy fallando, ¿para qué vivo si no soy buena trabajadora? Entonces, tenemos que poner mucha atención a estos temas. Y una de las cosas, bueno, yo detecto 2 cosas que podemos poner en práctica como empleadores o en recursos humanos o como gerente o si tienes a alguien a cargo. Una es no empezar a dar consejos, porque muchos nos creemos psicólogos, ¿no? De, oye, va alguien y, no, pues es que mira, falté por esto, por lo otro, y que no sé qué, y no sé, atropellaron a mi perrito y me siento mal, y no sé qué, no, fíjate que, pues va a estar bien, y a ver, cuéntame más, y no, es que me estoy divorciando, no sé, cualquier cosa que sea así muy personal, que en estos países es algo que ahí hay mucha diferencia. Cuando sucede algo así, en lugar de entrar ahí el consejero de recursos humanos a dar consejo matrimonial y de amistades y familiar y demás, ahí los referimos a un programa de asistencia, que le llamamos EAP, o sea, Employee Assistance Program, donde hay profesionales, hay especialistas que te van a ayudar con esos problemas. Y cuando se implementó esta NOM 035, muchos, pero muchos personas, profesionales de recursos humanos que yo conozco allá de México, decían, no, pues ya la hice porque siempre yo doy consejos y me va súper bien y les digo qué hacer y entonces eso va a ayudar al bienestar y la salud mental. Y yo, pues es que, ¿quién nos dice que estamos capacitados para hacer eso? Y aparte, ¿hasta qué punto debe llegar un límite en el trabajo de hablar de lo personal? Y luego nosotros tratar de resolverles esos problemas. Entonces, ese sería el primer consejo. Y otro segundo consejo súper importante es, aquí en Canadá, no sé, en México, perdón, en Estados Unidos, yo creo que también hay algo que se le llama primeros auxilios en salud mental en el trabajo. Y es un curso que está abierto a los empleados. Es como decir, tengo mi programa de capacitación anual y entonces tengo los de seguridad,
tengo a lo mejor los de habilidades duras, habilidades blandas y algunos extras. Entonces, en la parte de seguridad y higiene o en la parte de recursos humanos y habilidades blandas está que es primeros auxilios en salud mental en el trabajo. Y es muy importante que lo tomen pues personas clave o que esté abierto para todos en la organización, incluyendo al profesional de recursos humanos, de seguridad y higiene, donde en este curso te hablan de cómo poder identificar o reconocer cuando alguien en el trabajo esté padeciendo alguna crisis. Y obviamente no es de que tú te lo vayas a terapiar, simplemente que la ayuda ya viene en camino, pues lo que hacemos en un primer auxilio normal, ¿no? Está bien, yo aquí estoy, no pasa nada, y unos pasos, ¿no? Que te enseñan. Pero a mí se me hace súper importante esto, pero bien, bien, bien importante. Y yo tomé este curso y te tienes que volver a recertificar cada 2 años. Entonces es súper importante que empecemos a considerar esto. O sea, realmente sabemos reconocer en el trabajo cuando alguien está pasando por esta crisis. O sea, a mí en el pasado y en México, recuerdo también en un buzón ahí de estas sugerencias, había una casi nota suicida de un trabajador. Entonces, que ya el bullying en el trabajo es demasiado, me quiero morir, y entonces, ¿estamos realmente preparados para eso? Y obviamente era anónimo. ¿Estamos preparados para reconocerlo? ¿Estamos preparados para actuar? ¿Tenemos los recursos? Y con recursos me refiero a dónde los vamos a dirigir. Creo que hay muchísimo que podemos hacer. Sí, es cierto. Y cada vez que le damos una rascadita nos encontramos cosas bien interesantes. Fíjate que a mí me pasó algo bien curioso porque estábamos en una sesión, así un evento, ya sabes, grande, como unas 70, 80 personas, y de pronto, conversando con una persona, me empieza a dar argumentos y a hacerme preguntas que no me hacían sentido. Y yo inclusive pensé que estaba bromeando, ¿no? Porque aparte esta persona era súper chambeadora, muy disciplinada, como varias cosas. Y de pronto me dice, joven, y me dice, joven, aparte sabía mi nombre, me conocía y todo, me dice, joven, ¿dónde puedo pedir una bebida alcohólica, no? Y yo, no, oye, ya iba a decir el nombre, pero no, evidentemente. Le digo, no, pues, fíjate que me estás bromeando, ¿no? No, dice, estoy en una sesión de negocios, necesito relajarme, dice, ¿no? Y de pronto empieza a hacer preguntas de ese tipo, pero en realidad sí, cuando ya veo a la persona en la cara y veo que está o sea, como este rollo de, ya sabes, desencajado, ¿no? Como que te ve y no te ve. Yo dije, Madre Santa, como que está teniendo un episodio psicótico o algo así por el estilo, y se quedó platicando con alguien. Luego fue como, pues yo soy psicólogo, fíjate, pero pues me dedico a la parte laboral y eventualmente sí vi en la escuela ese tipo de cosas. Lo primero que me vino a la mente fue decir, oye, pues hay que hablar al equipo de salud porque aquí hay una situación y eventualmente hay que atenderla. E inmediatamente hablamos con el equipo de salud, oye, me encuentro acá, esta es la situación, está sucediendo esto, oye, a ver, nada más trata de no perderla de vista, dice, porque si lo pierdes de vista, de pronto se te puede ir y quién sabe qué pase después. Entonces ahí hazle plática, tal, ya mandamos una persona para allá. Y ya después, pues llegó alguien, contactaron a su familia, la llevaron al hospital, hubo manera de generar tratamiento. Y pues ya después, nunca se manejó una versión como oficial, pero ya comentaba pues que había sido justo por estrés, por falta de sueño, como que de plano el cerebro empezó a hacer conexiones ahí raras y traía una versión de la realidad súper diferente. Entonces, hace sentido lo que nos dices, Gaby, porque creo que en la medida en la que justo eso, que sepamos cómo manejar este tipo de cosas, porque de pronto a lo mejor, estaba bromeando, me voy, y resulta que se sale, se desmaya, se cae, la atropellan y N cantidad de cosas podían suceder. Pues eventualmente si no somos conscientes de que eso puede pasar y que eventualmente se te puede presentar, pues obviamente te quedas de brazos cruzados sin poder hacer nada, ¿no? ¿Qué opinas, Juan?
casos interesantes, ¿no? De Sí, burnout. sí, creo que los que estamos en recursos humanos o al final los que tratamos con gente, ¿no? Los que somos líderes de gente o estamos trabajando en equipos, pues de repente hemos tenido situaciones no parecidas a las que comentas, pero que tienen esos toques, ¿no? Y no estamos preparados, esa es la realidad. O sea, tú habiendo estudiado psicología, te costó trabajo reconocerlo, ¿no? O sea, Sí, sí, tuviste sí. como que decir, a ver, como que te cayeron varios 20, pero que no fue inmediato porque no eres el experto, ¿no? Y entonces, creo Y que no es común. sí, sí, además no estás al pendiente de esas cosas Exacto. también, ¿no? O sea, no estás al pendiente de a veces estar viendo el lenguaje corporal de la gente o de ver ciertas cosas que los que de repente estudiamos algunas cosas que tienen que ver con comportamiento, pues sí, decimos, mira, no, tal persona no está bien, ¿no? Sin embargo, esta persona, la forma de levantar la mano, de pedir ayuda fue, quiero una vida alcohólica, ¿no? Cuando no necesariamente es el mejor camino para resolverlo, porque te puede poner en otra situación todavía de mayor vulnerabilidad o algo que pudo haber pasado más fuerte o de un cierto nivel de inconsciencia, como los que mencionabas con los ejemplos que diste, ¿no? Sí, Entonces, no. no Y estamos mira que, preparados para eso, es un hecho. y mira que el rollo de la bebida alcohólica era como en su trip. Según ella en su Sí, sí, viaje, sí. traía este tema de que ella estaba en una reunión, pero como de estas como comidas sindicales o donde sí se toma la bebida, y decía que estaba esperando a no sé quién y déjame sirvo un whisky, algo así por el estilo, pero tiene razón, es difícil, si no le prestas atención es difícil, ¿cómo se llama?, conectar los puntos. Sí, y sobre todo porque con el rush del día, ¿no? Pues estás ahí, ¿no? Y es que sale la chamba y chamba, perdemos además de que no estamos entrenados, perdemos esa capacidad de estar al pendiente, de ver a la gente, de verle a la cara, de ver qué está pasando con la otra persona, porque Sí. estamos en el rush, ¿no? O a veces estamos en una sesión como estas y alguien no tiene prendida la cámara y entonces tampoco te das cuenta qué está sucediendo del otro lado, Sí. porque pues, hoy es más común tener este tipo de sesiones como la que tenemos hoy, ¿no? En el día a día del trabajo, ¿no? Entonces menos te das cuenta de en qué situación está la otra persona y entonces creo que este tipo de entrenamientos de los que habla Gaby nos ayudarían mucho a que en Latinoamérica empezáramos a ser mucho más conscientes. Y como dices, no solo la gente de recursos humanos, es como las brigadas contra incendio que luego se hacen en las oficinas, en las plantas, ¿no? En los lugares de trabajo. Te enseñan qué hacer en caso de. No quiere decir que con eso ya estás 100% capacitado y que un incendio lo vas a apagar. No, lo que haces es mitigas, mantienes cierta estabilidad para que llegue el experto, llegue el bombero y apague el edificio, ¿verdad? Pero no que tú vas a salvar la vida de todas las personas, sino vas a ayudar y facilitar ciertas cosas. Y vas a estar más consciente de ello, ¿no? Alguna vez en otro tipo de situación a una persona también donde yo estaba trabajando, le pasó eso en la oficina y hubo una chica, dos chicas que le ayudaron tuvo un ataque pero era diferente, no fue más física la cosa, pero supo cómo atenderla. Si ella no hubiera sabido, igual no la cuenta, ¿no? Pero sabía, estaba entrenada. Entonces, eso fue en lo físico. En lo mental no estamos por ahí todavía, ¿no? Y creo que estamos en pañales. Y países de primer mundo, como los que menciona Gaby, están empezando y ya están, bueno, qué padre. ¿Cómo traemos eso a México? ¿Cómo hacemos que la NOM no se vuelva una serie de check, ¿no? Esto ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Esto no lo he hecho, lo voy a hacer. Pero eso no quiere decir que la gente va a estar mejor o que la gente no vamos a estar mejor siendo incluyente conmigo, ¿no? Entonces, son de las cosas que creo que debemos empezar a trabajar mucho más. Y Gaby hablaba también del síndrome del héroe. Yo quisiera que ahondáramos un poco más pero del otro lado, ¿no? El síndrome del impostor, Gaby. O sea, ¿a qué le llamamos eso y por qué la gente llega a sentirse así en el trabajo con ese síndrome del impostor? Pues yo creo que no nada más en el trabajo, en muchas partes, pues nos podemos sentir como un fraude, ¿no? De a lo mejor no tengo las capacidades, las habilidades o las herramientas para desempeñarme de la manera en que los demás esperan de mí, y te sientes, pues sí, como un impostor, como fraude. Y eso también nos genera pues otro nivel de estrés, ¿verdad? Tanto a la persona como a los que nos rodean, ¿no? Y aparte, por ejemplo,
pues el estrés y muchas enfermedades mentales son invisibles. Ahorita están hablando ustedes de situaciones donde se pudieron ver ahí un síntoma, pero la ansiedad a veces no se ve, la Sí, claro. depresión a veces no se ve y demás. Pero creo que todo parte de qué tan preparados estamos. O sea, podemos hablar de prácticas, podemos hablar de políticas a implementar, podemos hablar, es más, nos podemos así copiar lo que están haciendo otros países, que yo no recomiendo porque siempre hay que tropicalizarlo al país, a la cultura, a la organización, pero, o sea, realmente estamos preparados para que alguien sea vulnerable y nos diga, oye, yo padezco de una enfermedad mental, ¿me vas a contratar? O si no lo quieren, mencionar, porque pues también no es una obligación mencionarlo en estos países, que cuando llegue a haber alguna necesidad de una incapacidad o de hacer simplemente arreglos para ir una vez por semana a terapia o una vez cada 15 días. Entonces la empresa está disponible, quiere hacer estos arreglos para decir, bueno, vamos a rotar turno porque vamos a decir que fuera un operador, vamos a rotar turno y encontrar un comodín para que tú puedas ir, o ese día lo vas a reponer de otra forma. O sea, realmente estamos listos para hacer ese cambio. Yo creo que nos falta mucho. Sí, yo creo que estamos lejos, porque sí estamos listos para hacerlo cuando se tiene una incapacidad física, ¿no? De una enfermedad física visible, pero por una enfermedad mental, había quien decía, hace como el dicho de, hace como que la Virgen le habla, ¿no? Y entonces como que vio a la Virgen y entonces por eso no quiere venir a trabajar. Y era muy dado eso, al menos yo lo recuerdo todavía hace algunos años, porque decía, ¿cómo que está mal de la cabeza? O sea, ¿cómo que tiene ansiedad? ¿Cómo? Estrés, pues, ¿no? O sea, inclusive lo minimizábamos, ¿no? O sea, o todavía lo llegamos a minimizar, decir, ¿a poco ese tipo de situaciones van a hacerte que no rindas en tu trabajo o que literal, deja de que no rindas, puede ser que sí, que así se decía, ¿no? Pero que literal te tengas que estar, o sea, porque una incapacidad luego la vemos como, está acostado en su cama, ¿no? O acostado en su cama. A eso le llamamos luego incapacidad, por eso no puede venir a trabajar. Entonces, ¿a poco está así como para no poderse levantar de su cama y venir a trabajar? Y eso lo venimos cargando porque culturalmente una incapacidad, como bien dices, es visible, ¿no? O sea, me torcí el tobillo, tengo un yeso, ok, me doblé una mano, pues traigo también, entonces no puedo hacer mi trabajo, o sea, o tuve un accidente en el auto y pues traigo un collarín, o sea, todo eso es visible, pero lo mental, como bien dices, creo que tiene que ver con dos temas. Uno, que las compañías te lo crean y los líderes te lo crean, que sí es, y la otra, que las personas se atrevan, los colaboradores se atrevan a levantar, porque también está el temor, sobre todo después de una pandemia, tiempos de crisis, el trabajo complicado, que te diga, es que tengo eso y pero voy a perder mi trabajo, no, hombre, voy a estar más estresado y más ansioso, ¿no? O sea, sin duda creo que nos falta mucho para llegar ahí, para ver y entender, y como dices, nos falta mucha educación, ¿no, Héctor? Sí, correcto. Y fíjate que de ese tema del síndrome del impostor, yo en algún momento, en una discusión decía alguien, por eso es tan importante el reconocimiento, que vayas y le digas a la gente, espectacular trabajo, oye, te la rifaste con esta propuesta, o queremos reconocer públicamente a Juan Bernal o a Gaby Picot por tal situación en concreto, porque de pronto pasa desapercibido esos momentos. Somos muy buenos para este tema de, está mal esto y esto y esto y esto. Y esa parte somos sensacionales, ¿no? Y ahí tienes el famoso feedback, que el 90% del feedback que damos es sobre cosas negativas, por ejemplo. Tienes pues los famosos performance improvement plan, ¿no? Y no sabes bien realmente cómo está esta persona en el proceso de trabajo. Yo me he topado situaciones donde dices, oye, es increíble que hace un año esta persona era extraordinaria, la cambias de rol y ahora resulta que es boba, tonta o no sabe hacer las cosas, ¿no? Pues más bien no hubo un proceso de entrenamiento, no se le explicó. O a veces en el mismo rol, pero en una situación diferente. Así es, correcto, completamente. Entonces, está bien interesante que podamos darle ese doble clic a estos, no sé si decirle síntomas o estas señales, déjame decirlo así, estas señales que se presentan de problemas de salud mental en el trabajo,
porque eventualmente se van a seguir presentando y obviamente van a tener mayor peso. En mi experiencia, la primera vez que escuché hablar de una incapacidad por una situación psiquiátrica fue en Sudamérica, ¿no? O sea, en Chile, en Argentina, pero aquí en México no. Entonces, eventualmente va a llegar y pues obviamente hay que prepararnos. Y justo yo creo que todo el marco competitivo en el que estamos entrando, el TEMEC, o el tratado de comercial entre América del Norte, por ejemplo, o algunos otros compromisos que tiene el país con otras instituciones, pues obligan a México a entrarle a estos temas, ¿no? ¿Por qué se ha vuelto tan relevante, Gaby, el hablar de salud mental en el trabajo? Pues como lo decía, ¿no? Al principio, porque pues si estás en un lugar en el que no te sientes seguro psicológicamente, te puede desencadenar este burnout, puede desencadenar este estrés, obviamente un bajo performance, o incluso esa persona puede generar un ambiente no tan positivo en el trabajo, muchísimas cosas. Uh-huh. Pero sí hay muchísimas cosas que se pueden hacer, y yo creo que también una de ellas incluye hacer pues mucha chamba básica, ¿no? O sea, para empezar, todo el mundo quiere esta seguridad, como Maslow lo decía, los niveles, seguridad. Entonces, no sé quién, Héctor, creo que fue Héctor o Juan, decían, ay, es que he visto empresas que tienen el futbolito, o que tienen ping pong o algo, ¿no? Este tipo de actividades que son muy buenas, son buenísimas en la organización para poder promover esta buena salud mental de convivencia. Con la pandemia, la gente estaba buscando esta interacción para poder pues sentirse bien, estar bien en la parte de salud mental, pero siempre yo vuelvo a los básicos y ahí voy a estar muy controversial, porque lo he vivido. O sea, de nada te sirve tener 10 mesas de ping pong y sillas súper padres si la persona no se siente segura en la parte de seguridad industrial. O sea, si todos los días vamos a decir que eres una persona que trabaja en un andamio y todos los días vas y sabes que tus jefes o la organización no te van a dar arnés, vas a tener ese miedo de que te puedes caer, te puede pasar algo, desde ahí vas a estar súper estresado. ¿Y dónde está la salud mental? ¿Quién sabe? También un ambiente de trabajo en el que no te dan la oportunidad de tomar iniciativa, de poder hablar en una junta, de poder expresar tus ideas, donde cuando te dan feedback, como decía Héctor, todo lo que hacen es únicamente señalar lo que no está bien. Y aparte también podemos incluir el salario, los sueldos. Si estás trabajando durísimo y tienes mucha carga de trabajo, pero no te están pagando bien, pues ¿dónde va a estar esa seguridad para ti, para tu familia? Y todo eso contribuye al estrés o incluso muchas otras cosas más difíciles. Así es que bienestar no nada más debería estar en la parte de actividades y yoga y tai chi y activaciones en la mañana y todas estas cosas que sí ayudan, pero si la persona, te digo, no se siente segura psicológicamente o físicamente o por la parte del sueldo, va a estar bien difícil. Uh-huh. Sí, o sea, es cobertura por todos lados, no es atender, yo inclusive pues tal cual lo veo como una estrategia, es oye, ¿qué onda con condiciones de trabajo? Ahí tienen las primeras horarios, si tienes comedor o no, si a la persona le queda o no cercano el domicilio de donde vive al trabajo, ¿no? Ahí están condiciones. Ahora, ¿cómo le estás pagando? ¿Es justo el salario? ¿Cubre las necesidades? ¿La persona con esto tiene lo básico y quizá un poquito más para que así desarrollarse? Y por otro lado, oye, ¿y cómo cubres este tema le dice Covey, los 5 componentes de la renovación, ¿no? Comer, dormir, ¿cómo se llama? Hidratarse, conectar socialmente y conectar espiritualmente. Oye, y esos 5,
¿estás metiéndole tiempo como organización o no? Porque el día de hoy, pues este tema del paradigma de la persona integral en mente, cuerpo, corazón y espíritu, pues tienes una persona holística, no nada más rentas los brazos y las piernas de alguien, también te traes el corazón y te traes la voluntad y también te traes la pasión y también te traes el componente intelectual y creativo. Entonces todos estos componentes sin duda le van poniendo pues elementos al ser humano de manera holística para decir, oye, busco el bienestar, busco condiciones de salud, busco también el tema de realización. Si le pones el componente de reconocimiento, fíjate cómo vamos atando como todos los cabos, Gaby, de lo que hemos estado hablando a lo largo de la sesión, porque sin duda una parte sí tiene que ver con estar aware, ¿no? De que puede pasar y que se puede presentar, ahí la puedes tener, pero por otro lado es cómo vas estableciendo planes de acción, que inclusive si los metes en un componente gubernamental, algunas de estas iniciativas se pueden deducir de impuestos, inclusive se pueden encontrar esquemas donde la organización pueda traer componentes de una estrategia holística para mantener una buena salud mental en el trabajo, ¿no? ¿Cómo ves, Juan? Para ir cerrando, ¿qué te ha parecido estos insights? No, me parecen muy interesantes y sobre todo, fíjate que me cae un 20 ahorita con estos últimos comentarios que hicieron ustedes dos, donde lo que ha sucedido últimamente es que de repente las compañías nos hemos volcado a salud mental y solo salud mental, y entonces te desatiendes lo otro que también es básico y es importante, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez que estábamos hablando de engagement en una de las plantas de una compañía en la que estaba, un jefe de producción me decía, Juan, es que sí, mira, sí ya les cubrimos, les pagamos, pero hay cosas más básicas que eso, ¿no? Hay cosas mucho, mucho más básicas que inclusive la pirámide de Maslow no las contempla, que están todavía un poquito más abajo y no están cubiertas. Dice, entonces, pues obvio, la gente viene a trabajar porque tiene necesidad, pero pues les cubrimos de aquí para arriba, pero de aquí para abajo no les cubrimos, y entonces así que me abrió los ojos como lo están abriendo ahorita todavía ustedes más, porque no te vuelques solo a hacer una cosa, es asegúrate de que lo básico está bien y luego te vas al siguiente escalón, pero sin dejar de hacer lo básico, o sea, porque a veces nos vamos al siguiente escalón y entonces lo básico lo descuidamos, ¿no? Lo decía Gaby, oye, bueno, ya me aseguré de que todos estén en las condiciones de seguridad y todo, está bien, ya me aseguré de que les pago bien, pero de repente una semana la nómina no sale a tiempo, ¡chin! Pues ya. O sea, ya me tengo que regresar, ¿no? O una semana una persona tuvo un accidente porque no siguió las condiciones de trabajo. Y entonces eso genera estrés al final y eso genera que yo ya no esté, yo si soy su compañero, o si estoy a un ladito de él o en la misma línea de producción o en la misma oficina, pues yo ya no esté igual, ¿no? Entonces, me deja, estos últimos comentarios me dejan con eso, ¿no? Estemos aware todo el tiempo de todas las condiciones y obviamente veamos y hagamos una mayor profundidad en un tema que es muy relevante, porque no es que esté de moda, es que creo que la gente cada vez está más levantando la mano de, pues tengo situaciones que antes no se atrevía probablemente a generar, no porque no fueran tantos, yo creo que en el pasado también había muchos, pero antes pues en esta cultura donde yo soy el fuerte, yo soy el estoico y no dejo que pase nada y no dejo que traspase más allá de mí, ¿no? Entonces creo que eso me deja estos últimos comentarios. Y para ir cerrando, Gaby, ¿qué recomendación final adicional nos puedes compartir para, pues, buscar tener y mantener esta salud en el trabajo, ¿no? Porque no vas a tener, sino es mantener a través del tiempo y hacerlo sostenible. Pues primero, yo creo que tenemos que, como organizaciones, reconocer si los ejecutivos y las personas que están al mando de la empresa realmente están interesadas en crear y promover un cambio, porque también parte de la seguridad psicológica es el estilo de liderazgo que se lleva en la empresa. Eso, y si en verdad la empresa está dispuesta a preocuparse verdaderamente por esta salud mental, pues podemos empezar por desarrollando políticas. O sea, estas políticas incluyen cómo me voy a asegurar, por ejemplo, que las personas de la comunidad LGBTQ, etcétera, perdón que no me sé todas las letras, ¿cómo me puedo asegurar que la comunidad pueda estar protegida por el bullying que se puede generar en el trabajo? ¿Cómo puedo apoyar a alguien que está pasando
a lo mejor por un periodo de transición, una persona que es trans, ¿cómo los puedo ayudar también con políticas para proteger a esa persona? ¿Cómo puedo ayudar a las... Es que la diversidad e inclusión va junto con pegado. Ujú. ¿Qué cosas puedo hacer para que las personas que fueron vulnerables y se atrevieron a decir cuál es su situación en términos de salud mental, cómo los voy a apoyar? ¿Cómo los voy a apoyar si necesitan de mí? Si necesitan a lo mejor, y te la voy a poner súper sencillo, algo que puede crear muchísima ansiedad en un trabajo a alguien es el pastel. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo prohibidísimo poner una lista de cumpleaños con el nombre y el día del mes que cumple esa persona, porque me puede generar ansiedad que alguien venga a mi cubículo o a mi estación de trabajo y me empieza a tocar o me empieza a felicitar o me empieza a decir algo, invadir mi espacio personal. Y más allá de eso, pues esta súper tradición que para algunos puede ser muy buena, como lo es la mordida, o para unos puede ser de espanto y tragedia. Ujú. Entonces tenemos que empezar a crear esas políticas de protección, de antiacoso, pues sí, en general, de protección, de diversidad, políticas de bienestar, prácticas de bienestar, asegurándonos que cubramos lo básico y entrenamiento. Entrenamiento para poder identificar estas enfermedades o crisis que a veces no son visibles. Perfecto. Sí, sin duda. Creo que el componente es muy claro, Gaby. Es observar, poder determinar o diagnosticar cómo estamos, tanto en la parte personal como si yo lidero alguna organización. Después de ahí es un plan de acción. A ver, de lo que, inclusive yo te diría hasta por el tipo de riesgo que pueda tener el tipo de empresa, habrá unas que sean más riesgosas que otras, habrá unas que tengan nivel de estrés súper alto y otras que tengan un estrés moderado, pero siempre que es como esta parte de mantenernos atentos y presentes con lo que en el día a día nos encontramos hablando del bienestar de nuestros colaboradores y cómo cuidar su salud mental en el trabajo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ha sido una charla muy interesante, Gaby, muy, muy interesante. Y fíjate que aquí en Grow Together MX tenemos una buena costumbre que ponemos sobre la mesa los puntos más relevantes de tu charla a través de nuestro resumen. Vamos con el resumen. Muy bien, amigos, pues hoy en nuestro episodio 103, que con la presencia de una gran invitada como Gaby Picot, pues hablamos de cómo tener salud mental en el trabajo, ¿no? Y empezamos explorando qué es esto de salud mental en el trabajo, ¿no? Y Gaby nos decía, bueno, de entrada es algo que no se ha tocado en las compañías por años, pero que pues ya en compañías, por ejemplo, en otras partes del mundo y ya ahora en México, pues ya inclusive hay incapacidades por la falta de salud en mental, ¿no? Ahora sí que es tan importante o se ha vuelto tan importante como la física. ¿Por qué? Porque nos ayuda pues a tener un mejor desempeño, a sentirnos productivos, haciendo algo que nos gusta o todo lo contrario, ¿no? A no ser productivos porque hacemos algo que no nos gusta o porque no queremos hacerlo. Nos ayuda también en el ambiente, en el bienestar, la seguridad y algo importante que decía Héctor ahí, que sea sostenible, que ya inclusive de las 170 compañías de las más importantes en el mundo están haciendo énfasis en estar evaluando la salud en el trabajo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y pues la salud mental en el trabajo también se ha vuelto, no es, yo diría no una moda, yo creo que se ha vuelto más para que hablemos más de ella por las situaciones que nos pasaron, sobre todo después de una pandemia, ¿no? Ahora, luego platicábamos con Gaby, bueno, ¿y qué están haciendo compañías? ¿Cuáles son esas prácticas que nos pudieras compartir? Y entonces Gaby nos compartía, bueno, de entrada es lo que hace no solo la compañía, sino también los colaboradores, ¿no? Los colaboradores de esa compañía, ¿qué tanto es una corresponsabilidad? No es solo la responsabilidad de la compañía, sino también de los colaboradores. Es una responsabilidad compartida. Hay compañías, y nos compartía Gaby, que por ejemplo en Canadá, donde ella está, pues el 30% de las incapacidades que se dan son por temas de salud mental, ¿no? Y entonces es algo que en México todavía no se da al menos en ese nivel,
pero desde mi particular punto de vista yo creo que sí la hay y lo que pasa es que no le hemos puesto tanta atención, ¿no? ¿Por qué? Porque como sociedad todavía, hablando de Latinoamérica y en particular de México, pues todavía no le damos importancia a que el cerebro también se enferma, ¿no? Así como nos enfermamos del estómago, nos duele la cabeza o nos pasan otro tipo de situaciones, pues también nuestro cerebro se enferma, pero entre estos paradigmas sociales que existen, ¿no? Pues o sea, decimos, oye, pues no, o sea, ¿cómo alguien se va a terminar incapacitado en su cama, acostado, porque no puede venir a trabajar? ¿Por qué? Porque tiene una enfermedad de salud mental, o sea, ¿cómo? No es viable, ¿no? Y pues, por ejemplo, hablábamos también de que pues ya países como México, que son de los donde menos, por ejemplo, tenemos espacios para, digamos, no trabajar, como son los días, tanto los días festivos como los días de vacaciones, pues también debemos seguir trabajando en ello. Y bueno, pues ya se está trabajando en ello desde pues las diferentes cámaras. Sin embargo, también es algo en los que nosotros mismos y las compañías debemos hacer foco, ¿no? Porque hay compañías que tienen más días de vacaciones y pues la gente no las usa o porque no quiere o porque pues hasta reconoces al que no se las toma, ¿no? Y dice, mira, nunca se ha tomado vacaciones, no se tomó pues, completas. O sigue de vacaciones, pero sigue contestando mails y sigue empapado el trabajo. Y pues eso no nos va a llevar a tener un buen descanso, que para eso son las vacaciones, y para llegar inclusive a ser todavía más productivos, ¿no? Héctor nos compartía también que, bueno, hay compañías en las que pues se dan estos espacios de diversión, de co-creación en el trabajo, que son buenos, es bueno tenerlos, ¿no? Y pues nos ayuda. Luego hablamos un poco del burnout y del estrés laboral, donde Gaby nos decía, bueno, el estrés laboral, pues esta acumulación de presente, porque pues tengo tantos pendientes que pues no puedo avanzar o me genera ese estrés. Y el burnout es ya cuando estoy totalmente quemado, estoy sin energía, no puedo dormir, no puedo comer, no tengo una buena digestión o me empiezo a enfermar de otras cosas que físicamente me han venido afectando por ese estrés. Y nos genera ya un estrés crónico, que como bien dijo Gaby, el estrés no es malo, pero el estrés crónico y que es consistente, pues ese sí nos puede generar un problema de salud mental en trabajo. ¿Por qué? Porque hablamos de este síndrome del héroe, de oye, pues la persona que nunca sale de vacaciones, que siempre está trabajando, que trabaja 15 horas al día y que pues no ve a su familia, pues luego es al que reconocemos y no necesariamente es el que es más eficiente o el que está bien para esto, ¿no? Y no refleja todo esto y a veces eso va desde la cabeza de la organización hasta abajo y pues es una organización que pues genera burnout. Algo que nos decía Gaby, bueno, ¿qué debemos hacer nosotros, ¿no? Cuando veamos este tipo de problemas, de situaciones que inclusive a ella le ha tocado vivir, es pues tratar de no empezar a dar consejos, ¿no? O sea, no somos los especialistas, no estamos capacitados para hacerlo, a menos obviamente que seamos un profesional de salud mental, pues sí hacerlo, pero si no es, ¿cómo hacemos para encauzarlo con un profesional de salud mental? Hay compañías en las que ya existen en México, se llaman programas de asistencia al empleado, ¿no? En Estados Unidos y en Canadá se llaman Employee Assistance Program, ¿no? Pero ir generando esto. La otra que me llamó mucho la atención y que no hacemos es cómo damos, hay programas que están haciendo ya en otros países de salud mental, de primeros auxilios en el trabajo, y eso pues nos puede ayudar bastante a, pues por lo menos poder canalizar. Finalmente, ¿por qué hablar de salud mental en el trabajo? Bueno, pues cada vez más común, genera un performance bajo, un ambiente de trabajo negativo, también atender y proveer de esta seguridad en el trabajo, no puedes expresar tus ideas, por todo esto es importante. Y con lo que me quedo para cerrar este resumen es, y no nos quedemos solo, voy a atender ahora todos mis esfuerzos, los muevo a salud mental en el trabajo, sino también sigo cuidando todos los demás aspectos y además atiendo los problemas de salud mental que puede estar generándose en mi organización. Y con esto pues termino mi resumen. Muchas gracias, Gaby, nuevamente por estar acá en nuestro episodio 103. Ha sido un gusto celebrar contigo estos pues ya 103 episodios. Muchísimas gracias por invitarme. Saludos a todos los que nos están viendo. Y pues sí, gracias por la oportunidad. Excelente charla. Hasta la próxima y pues nos vemos la próxima semana con casi nuestro cierre de temporada. Cuídense mucho. ¿Qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Contamos contigo.